Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. El día de hoy te queremos invitar a abordar un tema ético, un tema que repercute en toda la cultura, en todos los pueblos, un tema muy actual, que implica una gran responsabilidad. El tema de hoy se llama Cultura del Descarte y la Cancelación. ¿Sabías tú que el Papa Francisco es uno de los primeros y más interesados en el mundo social, en el mundo eclesial, porque se aborden estos temas? Porque ¿sabías tú que miles de personas están siendo descartadas de la sociedad por su origen, su condición, su cultura, su ideología, por la manera como piensan, por la manera como viven? Y no se les contempla como seres humanos, como personas valiosas, como imagen y semejanza de Dios. ¿Sabías tú que existe una creciente cultura de la cancelación, donde queda destruida la dignidad de la persona, donde a las personas se les ve como objeto, que se les toma, se les usa y se les tira, donde se te cancela la vida, se te cancela los proyectos de futuro, se te cancela la ilusión y la esperanza? Cultura de la cancelación. Nos hemos acostumbrado a una sociedad en continuo movimiento que nos ofrece cantidad de opciones, pero dentro de esas opciones hay que tener cuidado. También aparece la opción de que seas cancelado, la opción de que seas destruido. Nosotros te invitamos para que abordemos juntos este tema que es tan importante. No debemos dejar pasar el tiempo de manera irresponsable. Lo que hacemos hoy tiene repercusión para el futuro. Por eso te quedamos con una frase que la ponemos en el interior de tu conciencia. La frase del día de hoy es: no juzgues el presente con la sabiduría del pasado. Vamos a iniciar esta reflexión pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder afrontar responsablemente los temas del presente que nos van a llevar al futuro. Comenzamos. Estamos viviendo en un mundo en donde el tema de la cancelación está dando mucho de qué hablar. Así como se cancelan personas, se cancelan medios de comunicación. Pero Padre, para empezar quisiéramos saber cuál es el origen de esto. ¿Cómo es que todo esto se ha originado? El ser humano, sabemos nosotros, que siempre es un ser selectivo. Va siempre buscando superar las adversidades de la vida y va buscando también ser constructivo. En esa selección va construyendo, va alcanzando mejores niveles de vida, y eso hace que el ser humano siga en continuo crecimiento. Sin embargo, se desarrolla una cultura. La cultura es una etapa en la cual vamos sembrando criterios, formas, pensamientos, ideologías, filosofías que van hacia una tendencia. La cultura del descarte y de la cancelación se ha venido formando con el paso del tiempo. El Papa Francisco dice, al hablar de este tema, no es un problema religioso. El problema de la cancelación es un problema ético. Sabemos nosotros que los seres humanos, todos, no importa la religión que se profese, todos primero debemos ser personas éticas. La ética es el valor de la persona, su ambiente, sus principios, que debe de coincidir con todos los valores y principios de todos los seres del mundo. Todos tenemos derecho a la vida, a la educación, a vivir en el lugar que queramos en el mundo, a ser constructores de la sociedad, a ser respetados en las creencias
y la religión que profesemos, y así podemos extender todos los derechos humanos. Esto no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con lo ético. Nosotros que somos católicos, que somos cristianos, que profesamos la fe, tenemos que hacer un análisis, cómo andamos con nuestros principios éticos. Porque entonces, si no tenemos el valor a la vida, podemos ir cayendo en la cultura de la cancelación. ¿Qué se cancela? Se cancela la vida de un niño que no nace. Se cancela a alguien que tiene un proyecto de esperanza hacia el futuro. En vez de que se le promueva, se le ayude a que alcance su ideal, se le cancela por envidia, por avaricia. Y entonces vemos personas que son destituidas de su ambiente por sus principios, por sus creencias, cuando no hay tolerancia, no hay respeto a los demás. Las guerras de los Balcanes, que son las guerras que se vivieron en la Herzegovina, Croacia, Bosnia, Serbia, en los años 90, nos exigían al mundo una ética civil, porque eran tres religiones que se peleaban entre sí: los croatas católicos con los serbios ortodoxos y con los musulmanes. Eran tres religiones, tres culturas, tres razas. Y entonces la gente decía que haya una ética civil donde todos coincidamos con los mismos principios: respeto a la vida, a la familia, a la educación, al derecho a profesar la religión que queramos, y no ser personas motivo de cancelación. Porque ahí empezaba la guerra. Se mataba al croata por ser católico, se mataba al serbio por ser ortodoxo, se mataba al bosnio por ser musulmán. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Todos tenemos que respetarnos la vida. Y así como esto, podemos hablar de los feminicidios, y podemos hablar de las competencias laborales, y podemos hablar de cómo en el mundo se está permitiendo la cultura de la cancelación. Si alguien no está con los criterios que debe tener una agrupación, se le cancela, se le desaparece, se le destituye. Cuando uno dice, ¿pero por qué? Si somos seres humanos, que todos tenemos el derecho de pensar, de creer y de externar lo que deseamos, ¿por qué se nos tiene que cancelar? ¿Por qué vivir con el miedo de que tu vida se pueda perder? Porque no está en los parámetros o en los criterios de la vida de otra persona o de los criterios de otra persona. Imagínense ustedes que nuestra vida esté a merced de alguien que no tiene criterios para la vida. Lo que tú hagas no le va a parecer nunca, y entonces te va a desechar. Los medios electrónicos nos han ido haciendo una cultura de la cancelación. Muy fácil es hacer una página, muy fácil es hacer un contacto de amigos, muy fácil es hacer una lista de agregados, pero igual de fácil es salir del grupo, destituirlo, quitarlo, desecharlo. Y esto se ha venido haciendo una cultura. Fíjense, los niños juegan normalmente ya no con esos juegos creativos que tuvimos en unas décadas pasadas, donde era imaginar, crear, producir, soñar, fantasear. Ahora muchos de los videojuegos, que también pueden tener estas cualidades, sin embargo muchos de ellos son destruir, desaparece, cancela, acaba, y se va haciendo una mentalidad. No quiero a este que es un obstáculo para mí, lo desecho, lo cancelo. Pero somos personas. Nosotros no somos fruto de un videojuego, somos personas. La persona requiere ser tratada con dignidad. Y creo que este es el reto que tenemos como sociedad: valorarnos como lo que somos, como personas, tratarnos como personas. No vernos como objeto, ni objeto de comercio, ni objeto político, ni objeto religioso, ni objeto de compra y venta, ni objeto de vanidad. No, tratarnos con la integridad que se debe tratar la dignidad de una persona. Y entonces ahí empezamos con el origen. ¿Dónde se origina? Se origina de una mentalidad que está distorsionada. ¿Cuándo vemos que una persona tiene una mentalidad distorsionada? Cuando quiere hacer uso de la otra persona para manipularla. Cuando quiere usar a la otra persona para desaparecerla. Cuando quiere que la otra persona piense, sienta y haga y viva con los criterios que ellos quieren, piensan, sienten y vivan. Fíjense los sistemas totalitaristas.
nunca han funcionado en la humanidad, porque todos quieren que sean de la misma forma, que piensen de la misma manera, que tengan los mismos criterios, que todo el mundo sienta y viva lo mismo. Y eso es imposible en una sociedad donde somos miles de millones de personas, tan diversos, donde entre los miles de millones de personas no tenemos a un ser que sea idéntico al otro. En una diversidad tan grande, lo mínimo que debemos tener es respeto y tolerancia. Cuando alguien no respeta al otro, entonces busca descartarlo y busca cancelarlo. Hoy estamos viendo en el desarrollo del tema cómo esto es un problema ético. Por eso aplaudimos al Papa Francisco, que está abordando estos temas a nivel mundial y que nos invita a que nosotros como cristianos no solamente nos dediquemos a la oración, a la meditación, al acto penitencial y a la ofrenda, sino que analicemos y profundicemos hasta dónde debe de llevarnos nuestra fe. México es un país muy religioso, pero es un país que está hundido en la descartación de las personas, en la desaparición de personas, en el feminicidio, en el homicidio, en el suicidio, donde se pierden los valores de la persona y los valores de los demás. ¿Qué tenemos que hacer los católicos mexicanos para rescatar una cultura íntegra de la dignidad humana? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer conciencia, hacer cultura, la cultura del respeto, la cultura de la paz. Y a veces esto no lo tocamos en familia. Hoy nosotros en el programa La Hora del Café te invitamos, toca estos temas en tu familia, que nadie se sienta descartado, que a nadie se le cancele por su manera de pensar, de sentir o de actuar, porque todos tenemos el derecho de esa gran riqueza que nos da Dios en la diversidad. Cuánta riqueza nos da Dios y nos ha dado a lo largo de la historia. La humanidad siempre ha buscado descartar y cancelar las guerras, las luchas, la imposición de una ideología, la manera de manipular a los demás. Pero si el ser humano ha ido alcanzando grandes niveles en la educación, la tecnología, la ciencia, la religión y la cultura, lo primero que debe alcanzar es el respeto al sujeto. Los seres humanos somos sujetos, no somos objeto de nadie, ni objeto de compra ni de venta, ni objeto de tomar, usar y tirar, ni objeto de malversación, ni objeto de manipulación. Por eso, al abordar este tema de la cultura, de la cancelación, del descarte, tenemos que hacer conciencia. ¿Qué tanto en nuestras relaciones de familia, de amigos, hemos usado estos criterios? ¿Cuántas veces por no tener que afrontar al hermano, a la hermana, al pariente, al compadre, al amigo, lo descartamos? Ya no le invitamos al grupo, ya no es parte de nuestras familias, ya no queremos que conviva con nosotros. Así de sencillo. Tan fácil como los teléfonos que dice salió del grupo. Y luego lo hacemos. Y se va haciendo una cultura, una mentalidad. Ese es como el origen. El problema ¿cuál es? Que se hace cultura. Se nos hace lo normal. Cuando ya algo se convierte en lo normal, quiere decir que ya se culturizó. Se hizo cultura, ya todo el mundo lo hace. Entonces los cristianos no debemos permitir que eso se haga una cultura. La cultura de lo normal. Lo normal que te desaparezcan, lo normal que no te den tus espacios, lo normal que tú no quieras que piensen los demás como ellos quieren pensar. Eso no puede ser considerado cultura normal. Tenemos que luchar por los valores, por la integridad de la persona, por los criterios éticos de la vida, por lo que la sociedad nos presenta y los medios de comunicación también nos expresan. Creo que estamos en un tiempo donde la cultura del valor a la vida tiene que estar por encima de la cultura del descarte y de la cancelación. Y hablando un poco más sobre esto, padre, ¿cuáles podrían ser las ventajas o desventajas o hasta qué grado puede repercutir todo esto del descarte, de la cancelación en esta sociedad actual? Es muy importante entender que el centro de los valores está en el valor mismo de la vida. Dios nos da la vida. Y la vida no solamente es la vida del ser humano, es la vida también de los animales, la vida de las plantas, la vida del ambiente, todo lo que tenemos en el cosmos es parte de la responsabilidad nuestra y de la vida. Y entonces tenemos que ponernos en ese plano donde en el libro del Génesis
se nos dice Dios creó, y hay un capítulo especial donde se va viendo la creación de manera seccionada, como diciendo cada espacio tiene un valor muy importante a los ojos de Dios, desde la luz, desde el agua, desde las plantas, desde la tierra, hasta la creación del hombre. Entonces todo esto es un valor. Estamos tocando el tema religioso, ¿por qué? Porque es una manera de inspirarnos a descubrir que todos los seres humanos, lo más central del valor está en la vida en todas sus dimensiones. Y eso nos lleva a la responsabilidad. Tenemos que ser responsables con la vida, con lo que nos alimentamos, con lo que cuidamos. Vamos a suponer que nosotros sembramos plantas. Esas plantas nos van a servir para la oxigenación, para la alimentación, para poder construir muebles, para poder tener un lugar de refugio seguro, porque el ser humano es responsable en todo eso. No reforestar, no reproducir, es un atentado contra la humanidad. Entonces, hay criterios de vida religiosos, éticos, humanos, que dice es muy importante el valor de la vida en todas sus dimensiones. Y entonces, cuando tenemos una filosofía del valor de la vida, las cosas fluyen para bien de los seres humanos, para bien del cosmos, para el bien de todos. Pero ¿qué pasa cuando alguien con una mentalidad distorsionada de la vida dice, pues es que somos muchos seres humanos en el planeta, sería bueno que desaparecieran unos cuantos? Oye, no, la vida es muy importante. Es importante la vida del que no ha nacido, como del que es infante, como del que es adolescente, como del anciano. Todas las etapas de la vida son fundamentales y son importantes. No hay una etapa más ni menos que la otra. Todas deben ser valoradas en el ser, porque el ser es lo más valioso. Ahí está la vida. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos una mentalidad reduccionista? Nos reduce la vida. Oye, esto van a pensar muchos, tenemos mucha gente en el mundo, pues hay que quitar a algunos. Y es la mentalidad de muchos que, cuando hablamos de las ventajas, mucha gente cree que las ventajas del descarte es que somos demasiada población en el mundo, es bueno que ya no vivan tantos. Mucha gente dice, no, es que la gente del tercer mundo se va a querer vivir al primer mundo. Es mejor que no nazcan, aprueben el aborto en los países donde hay mucha gente, para que no nazca esa gente y no tenga que venir a invadirnos lo que hemos alcanzado con esfuerzo. Esa es la mentalidad del descarte y la cancelación. Qué diferente es la cultura del respeto. Oye, mejor invirtamos en esos lugares educación, formación de conciencia, criterios del valor de la vida, porque no tenemos por qué descartar la vida del otro para tener una vida mejor. Sería una cosa terrible. Y esto es parte de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte no solamente morir, sino no respetar la vida de quien está llamado a vivir de una manera excelente. Y entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Las ventajas de una mentalidad reduccionista es, ya no va a haber mucha gente, entonces es necesario que los países aprueben el aborto, aprueben la eutanasia. La eutanasia es poder dar muerte clínica con recursos naturales o artificiales a una persona. O la distanasia, si tiene dinero le podemos sacar mucha ventaja a la persona que se enferma, porque lo podemos tener conectado años y estar pagando todo un tratamiento clínico cuando la vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya tiene muerte cerebral. Y estos temas a veces no los tocamos en familia ni en la sociedad. Podemos nosotros ser víctimas de la cultura del descarte y de la cancelación. Imagínate que estás en una cama y que te dice, está aprobada la ley de la eutanasia. Y cualquiera puede decir, pues mira, este muchacho ya vivió, desconéctenlo para que pueda entrar otra persona. Esa es la cultura de la cancelación. Es cuando alguien dice, si esta persona no piensa como yo, desaparezcanla. Hay cantidad de personas que son desaparecidas porque no pensaban y no se alinearon al criterio de una persona que creía que su criterio era el único y verdadero. Entonces, qué importante es darnos cuenta que tenemos que formar a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, en los valores de la vida. Estamos acostumbrados a una cultura que va llegando y va atropellando. Tenemos que darnos cuenta de que no, tenemos que irnos adaptando, formando, cuidándonos, siendo responsables. El Papa Francisco, cuando habla de este tema,
De manera especial habla de la responsabilidad con la vida. Responsabilidad con la vida implica que si no vamos a aceptar el aborto es porque vamos a dar una educación sexual a todos los jóvenes para no tener que acudir a la pastilla del día después, porque vamos a tener que dar la plática del día anterior. Y esto es muy importante entenderlo. No es una cosa para quitar la otra. Ha sido muy fácil pues que tomen una pastilla y no se embaracen. No, la cosa no es descartar. La clave es educa, forma, de manera que el individuo tenga los criterios para poder valorar su vida. Oye, la clave no es desaparezcanlo, no, es oriéntalo, fórmalo, guíalo, acompáñalo. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a reparar si es que estamos en el error. Entonces, qué importante es darnos cuenta que hay una alternativa mucho más importante que descartar. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Las ventajas de una cultura de la vida es: no vamos a permitir que nadie llegue y nos atropelle. No vamos a permitir que nos quiten lo que es parte de nuestros derechos como personas. Imagínate qué triste, antiguamente en los sistemas totalitaristas tenías tú que pensar como pensaban los que estaban arriba. Cuánta frustración, cuánta vida destruida, cuánta marginación se dio. ¿Por qué? Porque una persona quería imponer su criterio sobre los demás. Estamos en un mundo plural, es de las riquezas. Cuando la iglesia dice que es católica, es porque es universal. Está en el Medio Oriente, está en Oriente Medio, está en China, en Japón, está en la India, está en América, está en Europa. Y todos tenemos una mentalidad diferente. Pero la fe y el valor de la vida es el mismo. Los valores se tienen que sobresaltar, rescatar, formar. Hoy tenemos una gran tarea en la iglesia y en el mundo, que podamos tener nosotros el valor de la vida como centro. Y estamos hablando de las bases filosóficas para poder entender por qué hay criterios que se deben de respetar siempre. No es el criterio de una persona, es el criterio universal. Hay valores que son universales, se llaman derechos humanos. El ser humano tiene derecho a la vida, a la dignidad, al respeto, a la buena fama, a la salud, a la atención, a la cultura, a la educación, a la religión, a vivir donde desee. 10 derechos humanos. Importante conocerlos primero para poderlos tener, valorarlos, promoverlos y respetarlos. ¿Qué pasa cuando una sociedad no conoce los derechos humanos? Cualquiera llega y te atropella tus propios derechos, en tu propio país, en tu propio ambiente social. Por eso, nuestro papel, el gran desafío que tenemos es educarnos en los valores de la vida. Por eso el Papa Francisco dice, este es un tema ético. La sociedad necesita ética. El católico mexicano necesita ética. Porque si tuviéramos ética, los católicos mexicanos, no tuviéramos la corrupción que hay en este país, ni la violencia que vive este país. Si tuviéramos ética, yo no digo fe, tener fe ya es una cosa más grande. Tener ética. Por ética se debe de respetar el valor de la persona, sea quien sea. Con fe, esto es doble. Oye, yo no puedo hacerle daño al otro porque en el otro estoy viendo la presencia de Dios. Entonces, si fundamos y fusionamos ética y fe, estaríamos viviendo en un paraíso maravilloso. Pero resulta de que la ética va por un lado o no existe, y la fe va por el otro o no está formada. Entonces tenemos un gran desafío. Ventajas hay muchas para contrarrestar esta cultura del descarte y la cancelación y hacer de la cultura del respeto y la dignidad humana un gran valor para nuestra sociedad. Padre, y para continuar con este tema de la cancelación, ¿qué consecuencias nos puede traer para nosotros en un futuro? La respuesta es muy sencilla. Nos hace personas desechables. Ser seres desechables. Qué triste sería que nos trataran como seres desechables. Cuando Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. Cuando tenemos el gran valor de la vida en cada una de las etapas, en cada emoción, en cada proceso, en cada circunstancia. Eso es lo que se hace en la vida, es el valor maravilloso de la vida. Imagínate que esta cultura de la cancelación, pues nos cancela.
O sea, ya, te vas, te vas. Y yo quiero ver la influencia que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos han venido dando programas donde la cancelación es parte del juego del programa. Yo recuerdo aquel programa que decía, cuando tú no sabías la respuesta, tú simplemente te vas. Y se iba. O cuando aprendimos a ver aquel programa que decía, el nominado es, y ahí se lo sacaban. Cuando tenía la persona valores, cualidades, había echado muchas ganas a su proceso de aprendizaje, pero tenía que salir del programa porque alguien tiene que salir. Y entonces nos fuimos dando cuenta de que eso era parte de formar una mentalidad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que nos han llevado a este tipo de pensamientos a creer que nosotros somos desechables. El ser humano no es desechable, nunca lo será, porque es sujeto, no es objeto. La gran diferencia entre un sujeto y un objeto es que el objeto es cosa, es cosificable, y una cosa la puedes usar, manipular, mover, cambiar, tirar, porque es cosa. Y es tan triste que a veces hay gente que cuida más las cosas que las personas. Los sujetos somos más importantes porque tenemos el valor intrínseco de la vida. Oye, la risa de un niño tiene un valor incalculable, la fantasía de un adolescente, el entusiasmo de un joven, la sabiduría de un anciano, eso no tiene precio, es algo que es de un valor incalculable. Las experiencias y los recuerdos del que vivió algo en el pasado, oye, no tiene precio. La vida tiene un valor grandísimo. Pero las consecuencias de no detener esta cultura de la cancelación nos lleva a que nos convirtamos en objetos desechables. Fíjense qué diferente es un plato desechable a un plato de cristal. El plato de cristal lo lavas, lo cuidas, lo proteges. ¿Por qué? Porque lo vas a volver a usar y le vas a dar el valor. Antiguamente la familia decían, es que es la vajilla de mi abuela. Tenía un valor. ¿Por qué? Porque se había cuidado, se había usado en los momentos importantes, la familia y se había reunido. Tenía un sentido. Ahora te sirven en desechable. Es decir, ni vales. Y un día te voy a tirar como tiro un plato desechable, como tiro un vaso desechable. La cultura Kleenex, yo por muchos años anduve usando ese tema, daba temas a los jóvenes, decía, cuidado con la cultura Kleenex. ¿Y por qué digo el título de la empresa? Porque así se llamaba y se llaman hasta ahora, las toallas que son desechables. Antiguamente las personas usaban un paño, que lo usaban y lo reutilizaban, lo perfumaban, lo bordaban, tenían un sentido de personalización. Cuando llegan las toallas desechables, se tomaban, se usaban y se tiraban. Y el anuncio de esta empresa era así: tome, use y tire. Así fue, por eso hablamos de una cultura Kleenex, el tome, use y tire. ¿Cuáles son las consecuencias? Una persona que tiene un criterio así, pues te va a tomar, te va a usar y te va a tirar. Las relaciones de los jóvenes hoy en día, sobre todo las relaciones amorosas, cariñosas, afectuosas, emotivas, son tome. O sea, en el primer momento ya es tome. Segundo, use. Y el tercer día tire. Es muy triste, pero así sucede. Y encontramos después que vemos a la misma persona usada, tomada y tirada en un basurero, descuartizada, perdida, y la familia nunca la pudo encontrar. Y dice uno, pero ¿por qué pasó eso? Ah, porque nadie le dio valor a la vida de una persona que es insustituible. Nosotros no somos seres desechables. No podemos tomar, usar y tirar a una persona. Y esto es muy triste porque es lo que está haciendo hoy con los que no nacen. El aborto es tomar, usar y tirar. Peor aún, los ancianos. Cuando el criterio del anciano ya no encaja en el ambiente de familia, es tómalo, úsalo, tíralo. No, los jóvenes así de igual manera se ven, se toman, se usan y se tiran. Y ese no es un criterio humano. Yo no voy a hablar de religioso, humano.
Por eso el Papa habla de que estos temas son pre-religiosos. Oye, es porque tenemos que ver el valor que Dios ha depositado en cada persona y no tirarla como si fuéramos desechables. Yo recuerdo una canción hace muchos años que decía: no me mires como si fuera un mueble más. Los seres humanos no somos muebles, que los pones así como algo decorativo. Hay cantidad de relaciones de pareja que son decorativas. Buscar a la persona por su fama, por su dinero, por su imagen, y tenerla como un punto decorativo. Hay muchas relaciones de personas que usan a su pareja y la llevan a los extremos de las operaciones quirúrgicas para que tengan la figura que ellos han soñado que tengan, y no importa ponerles en riesgo. ¿Por qué? Porque miran a la pareja como si fuera un objeto. Cámbiale, opera, le quita, le ponle. Cuando pones en riesgo la vida de la persona. Importante es entonces rescatar el valor. Nunca tratar a nadie como un ser desechable. Nunca permitir que nos traten como seres desechables. Y nunca permitir que alguien sea y sienta que es desechable. Creo que por ahí tendría que ir la respuesta. Las consecuencias son terribles. Al ser humano se le tiene que ver con dignidad. Es el ser único en la creación, que es imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando alguien no entra en los criterios de esta gente que trae mentalidades raras, dices tú, pues la van a desechar. Imagínate tú que en algún programa alguien diga algo que no es conveniente a la política de la empresa, pues lo cancelan. Tan sencillo que los conductores de una época ya no salen en pantalla porque esa gente ya la cancelaron, ya la desecharon, ya no tiene el parámetro de la imagen, el perfil, ya no. Entonces es muy triste, pero suele pasar. O alguien que no piensa como de los demás quieren que piense. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día debemos tener cuidado en esto. Una noticia se puede hacer viral y el enfoque puede ser tan diferente. La misma noticia con distintos enfoques. Y tú te quedas, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién está diciendo realmente lo que sí es? Porque nosotros creemos lo que nos dice cualquier pantalla de televisión sin tener ningún criterio de fondo. Entonces, tenemos que cuestionarnos quién te está diciendo lo que tú estás escuchando. ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué quieres que tú escuches? ¿Qué quieres que tú entiendas? Antiguamente la música tenía un criterio. Había una letra, había un mensaje y había un criterio para las letras y los mensajes. Si no estaba en los criterios del respeto a la dignidad de la persona, se cancelaba. Hoy en día escuchamos cantidad de canciones con letras espantosas de destrucción, de muerte, de desecho del ser humano. Y dice uno, ¿por qué permitimos esto? Los libros tenían una censura. Este es el que orienta, este es el que te puede desorientar. Hoy no hay ninguna censura. Los países tenían leyes que hacían que la dignidad de la persona se respetara. Hoy muchos países ya no tienen ley. Existen escritas, pero no hay autoridad moral que las pueda cumplir. Y es tan triste cuando un país no tiene ley, porque entonces todo se vuelve anarquía, desorden, situaciones de atropello, que no son buenos. Entonces sí, las consecuencias pueden ser terribles. Y tenemos que darnos cuenta que necesitamos ver a futuro. Como decíamos en la frase del inicio, no juzgues el presente con la sabiduría del pasado. Hay que ver el pasado con su criterio, desde dónde se dijo, cómo se dijo, y ver el presente con su criterio que debe tener actual. Hablando un poco más sobre el tema, también hemos visto que en los medios de comunicación es donde más se ha hecho presente todo esto de la cultura de la cancelación. Vemos que en las redes sociales pues empieza a crearse un movimiento, ciertas personas están a favor de algo y pues se viraliza y se hace algo muy grande. Entonces, ¿cómo es que esto va afectando cada vez más o cómo se hace pues más público en las redes sociales? Sí, tenemos que recordar desde la Edad Media se cancelaban los libros que estaban prohibidos. Había como una cancelación, los que sí se debían de leer, los que no. Después, en la época de la reforma religiosa, se decía qué religión sí, qué religión no.
Después, con la ilustración en Europa del Renacimiento o post-renacentista, se empezó a criticar mucho el tipo de periodismo, quién daba una información y quién daba lo contrario. Ahora estamos viviendo lo mismo, solamente que en los medios de comunicación modernos, pero el problema lo traemos arrastrando como humanidad. Entonces sí nos damos cuenta que hoy tenemos la libertad de expresión mucho más fácil porque lo tenemos en la palma de nuestra mano. Si tú tienes un teléfono, un iPad, una computadora, puedes hacer una página, un comentario, puedes publicar o republicar, es decir, hacer una publicación doble de lo que está comentando alguien. Y eso ha hecho que todos nosotros, teniendo un medio de comunicación accesible, podamos publicar pensamientos, maneras de pensar, criterios, filosofías, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Que antiguamente teníamos como un régimen, alguien controlaba las masas a través de la literatura, de la música, del criterio de la noticia, de la cultura, de la formación, y ahora ya no. Ahora tenemos que toda la humanidad puede publicar, y ahí empieza entonces el bullying, un bullying a las redes sociales, y aparecen después los acosos, hay cantidad de acosos a personajes, artistas, a gente que quiso externar su manera de pensar y que una gran cantidad dice no, eso no nos parece, y empieza una persecución. Lo que antes se llamaba cacería de brujas, lo mismo se está haciendo ahora en las redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando? Que la generación de hoy dice esto es nuevo. Yo digo no, no es nuevo, la humanidad siempre lo ha tenido, pero lo que hoy se está viviendo es muy agresivo. Tiene una agresión impresionante porque alguien puede publicar algo y en menos de una hora ya se convirtió en una publicación viral de 1 millón de vistas. Y entonces ese millón de gente quiere acabar con lo que los demás están publicando. Y ahí es donde viene la agresión, viene el desorden, viene... ¿Dónde empezaron las grandes manifestaciones en el mundo? Cuando empezaron a aparecer las redes sociales, alguien hacía una invitación y en el momento llegaba a miles o millones de personas y se congregaba. Lo que antes hacía la radio y la televisión, ahora lo multiplica mucho más rápido un teléfono. Y entonces eso ha hecho que podamos ver una agresión muy marcada en la sociedad respecto a este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden sacar algo tuyo que no es cierto, que no tiene un registro de autorización, inmediatamente se vuelve viral y te pueden destruir. Alguien puede decir una mentira de ti y se la puede creer la mitad de los cibernautas y te juzgan y te hacen pedazos la vida. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué leo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo publica? Miren, hay cantidad de gente que se dedica a hacer trolls, es decir, destruir una información, distorsionar la información para ganar adeptos o para ganar vistas. Hay que tener mucho cuidado porque el valor de la dignidad humana es más grande que cualquier agresión que exista en los medios de comunicación. Padre, ¿y qué es lo que la iglesia piensa al respecto de la cancelación? ¿Cuál es la visión de la iglesia en este tema? La iglesia es madre y como maestra, siempre va enseñando cómo tenemos que aprender de la vida. La vida no la podemos acabar, tiene muchas facetas que tenemos que irlas aprendiendo todas y cada una. Por eso el magisterio de la iglesia, que es la enseñanza que da el Papa en nombre de toda la comunidad católica, nos va enseñando, y aquí la importancia de que los católicos leamos las encíclicas, los documentos del magisterio, para estar actualizados. ¿Qué piensa la iglesia? La iglesia nunca va a estar a favor del aborto, ni de la eutanasia, ni de la distanasia, como del homicidio o del suicidio. Los podrá entender, los podrá analizar con la ciencia a un lado, pero nunca va a dar el veredicto a favor de la destrucción humana. Y entonces tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? No es porque la iglesia esté pensando a la antigüita, sino porque el valor de la vida es insustituible. Es lo más grande que tenemos. Nunca vamos a comprender la vida del todo y nunca la vamos a terminar de valorar lo suficiente
pero no debemos de pisotear la dignidad de la vida. No debemos de menospreciar o devaluar el valor de la vida. Yo pienso que en la cultura actual la iglesia tiene mucho que aportar a la humanidad. Tenemos una riqueza milenaria que tenemos que aportar a la sociedad. Una sociedad a veces adolescente, carente, llena de mezquindad, con intereses muy pobres, que uno dice, la iglesia tiene una riqueza que se llama evangelio, tiene una riqueza que se llama vida en santidad, tiene una gran doctrina que se llama magisterio de la iglesia, que lo tenemos que aprender y vivir bien. Entonces la iglesia está a favor de que estos temas se aborden, la ignorancia se haga a un lado, se rescate la dignidad de la persona, que la persona sea vista como sujeto, no como objeto. No somos para tomar, usar y tirar. El ser humano es para poder ser reflejo de Dios en la tierra. Nosotros somos la prueba de que Dios existe y poder trascender en la eternidad de la presencia divina. Oye, teniendo un criterio así, claro que tenemos que tener el centro de la vida como lo más valioso y lo más importante. Esto la iglesia lo enseña todos los días en las misiones, en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en las familias, ahora en los medios de comunicación. No debemos cansarnos de proclamar el valor de la vida. La vida es lo más grande porque es el reflejo del amor de Dios en el mundo. Entonces yo pienso que como iglesia usemos estos medios de comunicación, y a los que están viendo el programa yo les digo, hagamos virales estos programas. Estos programas no los hacemos virales porque no llevan morbo, porque no llevan la destrucción de la dignidad de alguien, porque no hablamos mal de alguien, porque no pisoteamos un programa en concreto, porque no tenemos competencias malsanas. Si eres católico, haz viral programas como estos, porque la humanidad los necesita. Nos necesitamos para dar un paso con responsabilidad hacia el futuro. Qué gran plática hemos tenido, mucho que hemos aprendido durante este tema, y qué importante no es echar nomás así porque sí ni a las cosas ni a las personas, sino conocer realmente el gran sentido de la vida. Gracias, Padre, por una gran plática de nuevo, y seguimos con más. Forget the day we met, your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene o cómo surge el Santo Rosario? Pues en el Pasando el Dato del día de hoy te platicaré un poco sobre esto. Y podemos empezar en que en sí no hay una fecha exacta de cuándo surgió, sino que este fue una constante evolución. Comenzamos que aproximadamente en el año 800, cuando los monjes se dedicaban a rezar casi todos los días 150 salmos, era cuando ellos tenían compañía de los laicos, que los laicos muchas veces eran personas iletradas que no sabían leer o que tenían dificultades para leer. Entonces para ellos decidieron crear 150 salterios, que eran 150 Padres Nuestros, 150 Aves Marías, 150 oraciones a Jesús y 150 oraciones a María. Y en el año de 1365 fue cuando se dividieron los 4 salterios en 15 decenas de Aves Marías, y al principio de cada decena un Padre Nuestro, y así es como surge el rosario de 15 misterios. Pasando a otro lado de la historia, Santo Domingo de Guzmán se encontraba en un viaje en Francia porque estaba en búsqueda de evangelización, pero no estaba logrando el éxito deseado. Al santo, en 1208, mediante una oración, se le apareció la Virgen María. La Virgen traía el rosario en mano y le enseñó a rezarlo. Le pidió sobre todo que predicara al mundo para convertir a muchos pecadores.
Y así es como surge el rosario como lo conocemos hoy en día. Y que mediante este, mientras lo vamos rezando, nuestra relación con María y con Dios se vuelve cada día más fuerte. Por mi parte es todo, los dejamos con más. Estamos de nuevo en La Voz de la Iglesia, donde les hablaremos de una exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Amoris Laetitia, publicada en abril de 2016 y que significa la alegría del amor, que tiene como tema fundamental el amor en las familias. Y esta tiene sentido en el año jubilar de la misericordia del mismo año. Nos ayuda a valorar los dones del matrimonio y la familia, que debemos tener generosidad, respeto, fidelidad y paciencia en todos los integrantes de una familia. Este documento nos alienta a tener una vida más en familia y ser más misericordiosos entre nosotros. Esto ha sido todo sobre el documento de Amoris Laetitia. Si te interesa alguno en especial, ponlo en los comentarios y seguimos con más. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de manzana. Sí, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gustan más? Claro. Sí. ¿Qué tal? Yo soy Carlos y estamos en las Coffee News y hoy te voy a platicar de dos noticias muy bonitas que están sucediendo en nuestra diócesis de Ciudad Obregón. La primera de ellas es que acaba de ocurrir la Semana de la Juventud, llevada a cabo del 1 al 8 de agosto, donde se tuvieron eventos virtuales y presenciales en pro de nuestra juventud. Te platico que este mes de agosto, nuestro obispo, el señor Felipe Pozos Lorenzini, y los seminaristas de nuestra diócesis están visitando parte de la sierra para llevar la palabra de Dios, que se conozca al obispo y así ir conociendo más y más la realidad de nuestra diócesis. Les deseamos a todos ellos muchas bendiciones y ojalá podamos ir conociendo un poquito más sobre la labor de nuestro seminario y de nuestro obispo. Esto es todo por las Coffee News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Bienvenidos a la sección Descifrando la Palabra. Y esta vez, Padre, la palabra que nos ayudará a descifrar para tener más conocimiento va a ser la palabra xenofobia.
Es una palabra poco usada, posiblemente no la usamos a diario en nuestro vocabulario normal, cotidiano, pero para este tema es fundamental. La palabra xenofobia viene siendo el rechazo a las personas extranjeras, el rechazo rayando en el racismo a todos aquellos que no son de una misma nación o que no tienen los mismos intereses en común. Viene siendo descartar a las personas por su condición, por su etnia, por la situación que vive. Y es muy triste porque en ocasiones hay naciones enteras que son destruidas por la xenofobia, potencias que desean una nación pero sin su gente, porque son de una etnia, pertenecen a una clase social, porque tienen problemas culturales, y entonces viene la destrucción, rechazo, marginación, migración. El día de hoy tenemos que recordar, Venezuela es un país que nos da una gran tristeza, que está pasando por esta situación. 1000 personas salen a diario del país a pie, buscando una mejor calidad de vida, porque su propia nación ya no es un lugar digno para vivir. Entonces exponen a los hijos a la calle, a la intemperie, a las montañas, al desierto, para poder irse al Ecuador, al Perú, a Colombia, al Brasil. El que más tiene recursos sale a través de otros medios como el carro, el avión, barco, pero la mayoría sale pisoteada en su dignidad, destruida en su ilusión, y muchos mueren en el camino. Entonces tocamos este ejemplo porque lo mismo puede pasar en otros países, cuando no se toma conciencia del valor de la persona, de su cultura, de su raza, del lugar donde vive. Y a veces ideologías destruyen la mentalidad, la ilusión, la seguridad y la calidad de vida de las personas. A toda esa destrucción se le llama xenofobia. Hace poco, 2018, la Comunidad Europea marca como delito la xenofobia y el racismo, especialmente en aquellos que son migrantes, porque el que migra tiene derecho a vivir en cualquier país del mundo, porque el mundo entero es nuestro, pero tiene que hacer los trámites legales como los piden cada una de las naciones. Pero no porque busques una mejor calidad de vida en otra parte del mundo quiere decir que ya te expongas a la xenofobia. No se debe destruir ninguna vida, menos la vida de un pueblo marcado por la pobreza o por alguna condición étnica o cultural. Okay, muy bien, padre, muchas gracias por esta definición de esta palabra, una más a nuestro diccionario. Esperemos que haya quedado claro y continuamos con más. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Navajo. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. Un gran reto tenemos los cristianos católicos de esta época, humanizar la evangelización, para que pueda llegar el mensaje de Jesús con valores éticos, con valores propios de Él, de su evangelio, y poder transformar el mundo que nos ha tocado vivir. Somos responsables de esa transformación, que sea para bien, como también somos responsables si la transformación nos destruye, nos aplasta o nos hace vivir
como seres desechables. Apostemos por el valor de la vida. Apostemos porque todos pasemos por esta experiencia maravillosa de vivir teniendo el valor de Dios en la dignidad humana. Hoy vamos a pedir por todos los pueblos de la tierra. Vamos a pedir por aquellos lugares donde se atropella la dignidad humana, se destruye las ilusiones, se acaban con los sueños, donde la injusticia ha llegado a pisotear al ser humano y donde la violencia ha venido a destruir las vidas. Seamos constructores, seamos gente de esperanza, anunciadores y profetas de este siglo, para que formemos juntos la civilización del amor, el gran sueño de que el reino de Dios esté entre nosotros. Vamos a pedir a Dios su bendición y que este tema lo podamos compartir en familia y lo podamos hacer llegar a mucha gente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseamos lo mejor. Gracias por estar ahí. Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el